Sesión, dándoles de nuevo la bienvenida. Por favor, las personas que vayan llegando pueden poner en el chat su nombre y yo les voy registrando. Eh, Hemos llegado a nuestra sesión número 5 de este módulo de políticas públicas eh, con perspectiva de género. Tal vez antes de empezar, comentar dos cositas. La primera, como saben, habíamos quedado desde el primer día. Si es que por alguna razón ustedes no pueden venir a las sesiones durante esa semana, hay unas tareas grupales que ustedes pueden cargar en el Drive para recuperar esa nota que corresponde a la participación. ¿No es cierto? He tenido ya de algunas personas de la semana uno, de la semana 2 ya están cargadas en el Drive y en la página web, en el aula virtual, quiero decir. Así que, por favor, quien lo desea, sí, ¿no es cierto? Quien quiera recuperar esa nota de esa semana, eh, puede revisar cuál es la tarea de recuperación. Son tareas sencillas, pero que lo que buscan es que ustedes revisen la grabación y puedan familiarizarse con el trabajo, especialmente en grupo que hacemos durante esos 2 días, ¿no es cierto? Ese día, lunes y miércoles. Así que, por favor, para que lo tengan en cuenta. Y el segundo tema más operativo que quería recordar, que lo hice también la semana pasada, pero insistí en que recuerden que esta asignatura, ¿no es cierto?, está dividida en tres componentes, la evaluación, ¿no? La de prácticas narrativas, que ustedes trabajan los viernes con Diana, ¿no? Que corresponde al 30%. El otro 30% que corresponde a la participación en clase, ¿no? Es decir, los trabajos grupales que hacemos, y a lo que me refería ahorita de recuperar cuando por alguna razón no pudieron venir. Y luego está el trabajo final que corresponde al 40%, dividido la mitad, la presentación preliminar, que se va a hacer en el caso de ustedes el 10 y el 12 de febrero, ¿no es cierto? Es decir, ya en 2 semanas ya acabamos nuestro módulo. Para mí ha pasado rapidísimo, no sé para ustedes, pero ahora estamos justamente en la mitad del módulo. Entonces recuerden que el trabajo final se divide en esa presentación preliminar, que se dará el 10 y el 12 de febrero. Ya les voy a mandar la lista, estaría por el orden de lista que tenemos, ¿no es cierto?, con sus nombres para que se presente el 9 o el 10. Si hay alguien de ustedes que por alguna razón no puede ir a la sesión 10 o a la sesión 9 y el orden de la lista no les queda bien, lo podemos conversar sin ningún problema para que se presente uno de los 2 días que les quede mejor, ¿no? Pero de manera general vamos a hacerlo por orden de lista. ¿Ok? Y luego ya los trabajos finales, que todavía no hemos quedado una fecha de entrega, pero que me gustaría, ojalá ya la próxima semana, acordar cuando creen que se presentaría después de recibir la retroalimentación el 10 y 12 de febrero y ustedes lo puedan presentar. He insistido, ¿no es cierto?, que el trabajo final, como saben, es un documento corto de una propuesta de acción pública más un audio de 30 segundos dirigido a alguna autoridad, ¿ok? Alguna persona tomadora de decisión. Eso, para que no lo olviden y y esto lo digo principalmente porque en el grupo, en el paralelo A, hubo una pequeña confusión con lo que se hacía en el módulo uno, en donde se creía que los trabajos grupales que tenemos forman parte de la actividad final, ¿no? Y no, no es así, ¿no es cierto? La actividad final es individual, los trabajos que hacemos durante clases son grupales y lo que buscan es motivar su reflexión para que ustedes en casa trabajen en su propuesta individual. ¿Ok? Eso. em, Voy a, Norma. Algo dice, disculpe. Sí, no te preocupes, déjame ponerlo así, a ver si puedo dejar de que Ay, compartas. Chévere. Sí, no te gracias. preocupes. No te preocupes. Ok, eso, no sé si hay alguna pregunta justamente con esta estructura de cómo se evalúa o sobre el trabajo final. Súper bienvenida ahorita o el rato que ustedes crean. Yo quiero molestarle Por con favor. un temita. A ver, yo cuando entro al Blackboard, Ujú. no estoy en la lista, estoy en la lista A.
O sea, está la lista de asistencia de la A, pero no está la de la B, y usted me está anotando en la B, en el paralelo B. Este es Creo. el B. Este es el B. El día Sí, sí, de me está hoy es... anotando y veo ahí la lista, pero cuando entro en Blackboard solo veo la lista del paralelo A. Ah, Sí, que por favor, si en me el puede ayudar con Excel. eso. ¿Te refieres al Excel? Sí, ujú. Tal vez es porque tienes que recorrer aquí en las hojas. Ah, ¿solo Estoy está de bajarme? señalando aquí, si te parece, tú ves Ah, en ok, la parte ok. inferior, ¿no es cierto? Hay asistencia B, notas paralelo B, asistencia A y notas paralelo A, Ah, ¿no ya. es cierto? Ajá, no te Estoy preocupes, vieja, tal ya no vez se quedó aprendo en las el A. cosas. No te Y otra preocupes, cosa, no sé por si favor. subí bien yo Sí. comencé desde el 12, no pude ir. Quiero saber si se subió mi trabajo de De recuperación. recuperación. Sí, sí se Y subió y creo, lo está ya registrado aquí, justo lo estoy proyectando. En notas, en la misma hoja de Excel a la que accediste, Norma, tenemos la asistencia y también las notas, y eso para todas, ¿no? Para que vayan viendo si hay algún error, si es que algo yo no registré bien o para que estén pendientes, ¿no? Si quieren hacer recuperación. Y sí, sí lo recibí bien en la carpeta y está ya registrada tu nota, Norma. la de recuperación también, ¿verdad? Sí, La que esta de no fui recuperación justo, la de la sesión uno de la primera semana. bueno, Ujú. ya. Está abajo. Perfecto. Nos puedes retroalimentar qué era de hacer. Gracias. Chévere. ¿Te refieres a la semana o te refieres al trabajo final? Estás sin audio, querida Norma. Ahí. La nota, ¿sobre cuánto es? Chévere. Todas las sesiones, a ver, ahí tal vez justo para entender la tabla. Gracias, Norma. Como decía, ¿no es cierto? Está dividida 100 puntos, 30 puntos participación, o sea, lo que hacemos durante clases, 30 puntos, 40 puntos del trabajo final, que son 20 de la presentación preliminar, 20 del final y 30 puntos de prácticas narrativas. Total, 100 puntos. Cada sesión nuestra que tenemos, cada día que nos reunimos, como el total de la participación, las 8 sesiones que tenemos son 30, cada sesión equivale a 3,75. Ah, ¿No es ya. cierto? Que 3,75 por Ujú. 8 da igual a 30. Ya, muchas gracias. De nada, más bien gracias a ti, Norma, por estar pendiente y justo para que ustedes pueden ver ahí las notas, pueden ahí ver el registro de asistencia para luego no tener sorpresas al final, ¿no es cierto? Y que ustedes puedan hacer seguimiento de todo lo que han ido avanzando. Eh, ok, entonces, si no hay otra pregunta ahora, quisiera empezar a trabajar, ¿no es cierto? Una parte muy importante en estas fases del diseño de las políticas públicas, que es la formulación. Perdón, tengo un micrófono abierto, voy a silenciar. Ok. A las personas que acaban de conectarse, por favor, si colocan su nombre en sí, como lo acaba de hacer Salomé, si colocan su nombre en el chat de esta sesión, yo lo puedo ir registrando la asistencia más tardecito. Así que por favor, colóquenlo. Entonces decía, hoy nos vamos a concentrar, ¿no es cierto? Esta semana en general nos vamos a concentrar en la formulación de las políticas públicas, ¿no? Habíamos visto durante la primera semana la problematización y durante la segunda semana habíamos trabajado el, el diagnóstico, ¿no es cierto? Con estas herramientas, recordarán que veíamos el árbol de problemas, veíamos el FODA, veíamos también la matriz de análisis de brechas o la matriz de análisis de distribución de los recursos. Y el miércoles veíamos como otra herramienta el mapa de actores, todas ellas herramientas que nos ayudan a sistematizar la información diagnóstica que tenemos para entender más profundamente el problema, ¿no? Y recordarán algo que también es importante y quiero insistir hoy, la importancia, antes de incluso de aplicar estas herramientas, de tratar de explicitar, ¿no es cierto?, desagregar el problema, definir, afinar el problema que tenemos, ¿no? Porque mientras más afinado, más concreto sea el problema, más sencillo será justamente diagnosticarlo, ¿no? Y será más eficiente ese diagnóstico. Lo mismo ya respecto a esta fase que transita, ¿no es cierto?, de lo que es
hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, a ya contar con una propuesta de política pública, ¿no? Entonces, antes de empezar a ver ese contenido, quisiera, un poco a modo de una reflexión inicial, quisiera compartir con ustedes un video cortitito, creo que tiene 2 minutos, em, en donde se presenta el plan de acción de cambio climático y género. Plan de acción de género y cambio climático del Ecuador, ¿no? Entonces quisiera que lo veamos juntas y regresamos para reaccionar sobre ese video. Por favor, me avisan si no se escuchara. Oh, esperen, esto está en una velocidad que no va a ser sencilla oírle. Disculpen, normal. Ahora. El cambio climático representa un desafío urgente para el mundo. Este fenómeno global profundiza las desigualdades de género que ya existen y las distintas formas de discriminación social, aumentando los niveles de vulnerabilidad en las mujeres, niños, niñas y personas de diversidades sexogenéricas. Para las mujeres rurales y las mujeres pobres, el cambio climático significa perder sus medios de vida por la pérdida y degradación de la biodiversidad. Los efectos del cambio climático empeoran la vulnerabilidad de estos grupos debido a la discriminación y violencia, falta de atención en temas de salud y oportunidades laborales. Por ello, a nivel global, 18 países han elaborado sus planes de acción de género y cambio climático. Ahora, Ecuador se suma a ellos mediante el liderazgo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, con el asesoramiento técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mediante el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pusieron en marcha el Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Ecuador. Bajo un rol protagónico de las mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades indígenas, el plan contó con un proceso altamente participativo, gracias a los aportes de 345 personas de varios sectores, a través del diagnóstico y análisis de sus realidades en 12 provincias del territorio nacional. En cumplimiento a la primera contribución determinada a nivel nacional, el Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Ecuador propone implementar iniciativas de impacto en la gestión del cambio climático para contribuir a la capacidad adaptativa de la población, reducir la brecha de género a nivel nacional y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ok, em, reacciones sobre este corto video. Tal vez yo quisiera plantear una pregunta ahí. ¿Para qué creen que sirve un plan como este que se menciona en el video? ¿Sirve para algo? Sería también la pregunta. Sí, Gabriela, sirve por para, favor. perdón, estoy recién llegando, sirve No. para bajar las brechas de desigualdad que existe entre hombres y mujeres, porque las personas más afectadas y las que se dedican más a lo que son las actividades agrícolas y ganaderas son las mujeres. Entonces, con esto del cambio climático ha afectado muchos terrenos, muchos lugares donde se cultivaban hortalizas y que les servía sobre todo a las familias para lo que es su economía local. Entonces, sí deberían hacer un plan estratégico integral, ¿no? Porque hay lugares donde, por ejemplo, se cogen las aguas servidas para regar estos cultivos cuando deberían ser otro tipo de situaciones que se deben dar. Debe ser, no sé si agua potable o agua de riego, pero no deberían ser, por ejemplo, cogen de los ríos contaminados para regar estos cultivos y a su vez nosotros consumimos de esos. Si no hay un correcto lavado o desinfección de estos alimentos, obviamente va a provocar una infección, puede ser, unas enfermedades a las otras personas.
Acuerdo, gracias, Gabriela. Creo que todas coincidiríamos que el problema del cambio climático es algo importante que hay que abordar, ¿no? Y Gabriela nos plantea algunos temas en concreto. Yo quisiera devolverle un poco la pregunta, ¿no es cierto? ¿De, de qué creen que depende que un plan, ¿no es cierto?, como este se implemente efectivamente, ¿no? Em, ¿Qué tiene que pasar para que un plan no sea solo una declaración? ¿No? Paulina, creo que querías decir Yo, algo. yo Por tengo una favor, opinión. por Sí, favor. verás, yo pienso que este es un tema de innovación para alcanzar objetivos, tanto en el desarrollo humano y dentro de la línea sostenible para temas urbanos y también para temas rurales, sobre todo, ¿no? Entonces, para Ujú, mi criterio, siento que este tipo de organizaciones que necesitan o fomentan o innovan acciones dentro de la línea de género para poder involucrarse con el tema de la línea sostenible para lo que es el medio ambiente, que va de la mano, son fundamentales para el desarrollo político, tanto en nosotros como gobiernos autónomos descentralizados, y hablo a nivel general, tanto en todos los GATS, tanto municipales, prefecturas y autonomías o gobiernos autónomos, porque genera la innovación de lo que no hace la política pública desde el Ejecutivo. Es mi criterio, ya que no tenemos ujú, ahora los ministerios que nos defienden, como lo hacía antes la autonomía de los ministerios y que podían defender el hecho del agua, la naturaleza, la contaminación visual, auditiva y demás acciones que antes hacían los ministerios. Ahora ya le competen, por ejemplo, a los GATS más pequeños, en este caso, algo que hace el municipio de Quito. El hecho de los trolebuses que ya sean eléctricos y que no tengan la contaminación del diésel, el tema de la contaminación del ambiente, por ejemplo. El tema de ujú. frenar, por ejemplo, la contaminación visual. Y de esa manera también el tema de fomentar en la ruralidad las acciones, por ejemplo, de lo que decía la Gaby, también del riego, pero eso va generado dentro de la línea de género y de la pluriculturalidad de cada zona. Eso siento yo que son acciones que están haciendo ya todo este tipo de fundaciones, tanto españolas y demás, que ven que el Estado está abandonado por esta situación y entran a acciones o entran a instituciones de afuera. Ujú, ujú. Gracias, Paulina. Esto que también veíamos la semana pasada de los actores, ¿no es cierto? Que incluso la cooperación interviene. Pero yo quisiera un poco profundizar en la reflexión de lo que Paulina también decía. Paulina se refería a acciones. ¿Podemos decir que el plan ya es una acción? Fernanda, por favor, Fernanda. Fernanda, ¿estás por ahí? Buenas noches, Ahora. profe, compañeras. A ver, el plan es una hoja de ruta, es como que tuviéramos un mapa. Por lo general, lo que se hace con este tipo de plan. Te oye un poco entrecortada, Fernanda. Te oíamos justamente que el plan es esta hoja de ruta, ¿no es cierto? Pero se te oye un poco entrecortada. Intentemos de nuevo. Intentemos de nuevo escucharte. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas? ¿No? Yo sí, Nosotros te oímos un poco entrecortada. O no sé si soy yo. No, ¿Ustedes está escuchan? entrecortado, no se entiende, Ah, sí. ok. Ok, sí. Fernanda, se te oye entrecortada todavía. Sí, me parece que la señal de Fernanda está un poco mal, pero em, esperemos a ver si cualquier ratito puedes abrir el micrófono y te escuchamos para ver si, nos escribe por el chat, voy a leer, ¿no? El plan es una primera acción, ¿no es cierto? Gracias, sí, parece que no está buena la señal, pero sí, nos dice como que es una primera acción, una hoja de ruta. ¿Alguien más que quiera comentar un poco de esto eh, eh, que vemos en el video, ¿no es cierto? En donde se proponen acciones. En el chat que Fernanda nos dice, claro, el plan es una primera acción, para la ejecución se requieren recursos. Ok, y un poco
Tal vez con esa idea, ¿no? Me gustaría entrar a lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y es justamente esta distancia que puede haber de lo mero declarativo, ¿no? A la ejecución, ¿no? Como ponía Fernanda, la implementación ya real de la política pública. Recordarán, por eso regresamos a nuestra primera sesión cuando vemos la propia definición de una política pública, ¿no? Para nosotras, una política pública no es una declaración de buenas intenciones, sino ya es la real acción, ¿no? En el territorio, en el día a día de las personas. Eh, Porque efectivamente en el diseño de políticas públicas no basta con que definamos un problema, ¿no? Que lo diagnostiquemos muy bien, lo definamos o analicemos de manera crítica, como lo proponíamos la semana pasada, sino que además eh, eh, hay que, importa mucho qué hace ya efectivamente el Estado, ¿no? Como decía, más allá de las buenas intenciones, más allá de la declaración de una prioridad, como suelen estar en los planes o en ciertas legislaciones, lo importante es identificar con qué herramientas, ¿no? Con qué capacidad del Estado y qué efectos reales tienen justamente las acciones, ¿no? Y por eso es que, permítanme, voy a proyectar. El día de hoy vamos a revisar, eh, ahora, ahora se está proyectando. Sí. Mm, ahora. Vamos a trabajar justamente en la formulación, ¿no es cierto? En el diseño ya no solo del problema, sino cuáles serían esas herramientas, cuáles serían esos instrumentos específicos que se proponen realizar para que se ejecute o se implemente la política pública. Regresando un poco a este recorrido que nos proponía José Luis Méndez, ¿no es cierto?, en su texto, en donde estas fases, ¿no es cierto?, como lo veíamos la primera semana, la problematización, es decir, cuando un problema deja de ser un problema para un grupo de personas y se vuelve una prioridad sobre la cual el Estado decide actuar, pasando por una propuesta de política, ¿no? En donde diagnosticamos la dimensión del problema, a ya formular un programa público, ¿no es cierto? Es decir, ya identificar cuáles son esas líneas de acción, cuáles son esos instrumentos que son indispensables para solucionar el problema público. Eh, Justamente en esta fase, ¿no es cierto?, que se denomina de formulación o de el diseño del programa público, deberíamos preguntarnos qué es la formulación, ¿no? Y es justamente esa fase, como lo veíamos ahora en ese recorrido, el pasar del análisis ya a la decisión de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que quiero hacer. Ojo, no estamos todavía en la implementación en donde ya efectivamente se hace, sino que aquí estoy proponiendo el programa público. Estoy tomando la decisión de cuáles son las entre muchas entre alternativas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alternativa con la cual yo he decidido se puede solucionar el problema público, ¿no? Em, entonces podríamos decir que es una transformación, ya decíamos, del análisis, ¿no es cierto?, en donde se transforma el problema que fue reconocido, ¿no? Haya una intervención deliberada, decidida, específica a través de unos instrumentos, ¿no? Aunque aquí todavía no estamos produciendo, ¿no? Dando el servicio ni evaluando los resultados, aquí lo que estaríamos haciendo es configurando cómo se va a dar la respuesta pública, cuál es la respuesta pública y después de eso seguirá todo, ¿no? La implementación y la evaluación. Eh, en esta etapa, hablando de políticas de igualdad, es justamente en la etapa, es en el momento en donde se define si el Estado asume la desigualdad como una responsabilidad pública, ¿no? O más bien se la reduce a unas acciones fragmentadas y de bajo impacto, ¿no? Aquí podemos ver justamente cómo el Estado interviene. Eh, Esta noción que vamos a ver más adelante del mix de instrumentos justamente tiene una lógica de plantear una intervención integral, ¿no es cierto?, que logra abordar las desigualdades estructurales, porque efectivamente desde una sola acción o desde un solo instrumento difícilmente se podrán abordar estos problemas complejos. Por eso, esta idea de formulación estratégica
Es, por lo tanto, un ejercicio de arquitectura, ¿no? José Luis Méndez nos habla incluso de la artesanía, ¿no es cierto?, de las formuladoras, los formuladores de políticas públicas, en donde justamente hay un trabajo de ir identificando ese mix de instrumentos lejos de, ya decía, esta selección aislada de medidas, ¿no? Eh, en un ejemplo concreto lo podríamos ver, ¿no es cierto? Frente a la sobrecarga de tareas de cuidados que ya decíamos en contra de las mujeres, decidir que las campañas de sensibilización, ¿no es cierto? Decir, responder a ese problema a través únicamente de campañas de sensibilización no sería una formulación estratégica, ¿no es cierto? Sería una respuesta parcial al problema. La formulación estratégica implicaría entonces combinar qué normas, qué servicios, con qué presupuesto, con qué información se articula para modificar la realidad de la desigualdad estructural, ¿no? Entonces, esta etapa, ¿no?, del análisis de la decisión también tiene una serie de justificaciones, ¿no?, de por qué tal grupo de acciones pueden responder al problema priorizado, ¿no? Eh, ya hablábamos mucho esta idea de los problemas complejos y cómo las desigualdades son problemas complejos, ¿no? Por lo tanto, dentro de esa complejidad, muchas veces de esta toma de decisión, ¿no?, sobre qué instrumentos, qué acciones concretas permitirían solucionar estos problemas estructurales, se suele producir en un momento de incertidumbre, ¿no? En donde se se asumen ciertos riesgos, ¿no? Y se trata de actuar a pesar de que existe en esta complejidad muchas veces falta de información, ¿no? Y esto lo podemos ver mucho en los temas de desigualdad, ¿no? Cuando aterrizamos de estos problemas ya a nivel territorial más concreto. Recordarán que pensábamos, ¿no? ¿Qué tan desagregada es la información a nivel parroquial o a nivel barrial, ¿no?, de problemas públicos sobre los cuales deberíamos intervenir? Y eso pasa en general eh, eh, en muchos lugares, ¿no es cierto?, especialmente en la región. Entonces, el poder actuar, ¿no es cierto? El tomar estas decisiones se suele hacer finalmente sin certezas absolutas, ¿no? Pero lo importante es definir unos criterios claros, o sea, asumir que hay estos riesgos, pero son riesgos calculados que los hacemos en función de unos criterios para definir cómo solucionar el problema, ¿no? Implica incluso reconocer eh, que no actuar, ¿no? Incluso es una decisión frente a un problema asumiendo ciertas consecuencias, ¿no? Eh, en las políticas de igualdad incluso podemos ver cómo la inacción eh, eh, no solo que es una decisión, sino que en el caso de las políticas que abordan la desigualdad, esa inacción suele más bien reforzar las desigualdades de existentes, ¿no? De todas formas, construir un programa coherente y viable para transformar las desigualdades eh, eh, estructurales, ¿no es cierto?, implica formular acciones que no se contradigan entre sí, ¿no?, y que puedan principalmente sostenerse en el tiempo, incluso frente a cambios políticos, ¿no? Algo que podemos ver muy claro en la cotidianidad, ¿no? Cuando llega un nuevo alcalde, una nueva alcaldesa, un nuevo ministro, una nueva ministra y todo cambia, ¿no? Por eso justamente este tránsito del análisis a la decisión nos lleva a formular estas alternativas de una forma que impida justamente, ya veíamos, de estos riesgos, afrontar estas incertidumbres mediante esos criterios claros, ¿no? Em, eh, por eso podemos ver, ¿no?, ejemplos claros de de esta fase, ¿no? Cuando aprobamos una ordenanza sobre igualdad de género, pero sin presupuesto, sin estructura institucional, puede ser finalmente simbólicamente potente, pero estratégicamente débil, es decir, no se va a cumplir en la realidad, ¿no? Entonces, ciertamente que se enfrentan riesgos, ciertamente se opera bajo la incertidumbre, a veces incluso de cómo va a ser la composición legislativa, pero
la falta de esos criterios que son necesarios, ¿no? Para proponer una política pública harían que sea que contenga esta debilidad estratégica, ¿no? Cualquier propuesta. Entonces, si ustedes ven, y como lo hemos visto en cada una de las fases, cada una de ellas son fases eminentemente políticas, ¿no es cierto? No son únicamente análisis técnicos o propuestas que podrían calificarse como técnicas, ¿no? Eh, Son propuestas políticas, ¿no? Porque el definir las acciones, el identificar qué instrumentos, con qué herramientas se va a trabajar para solucionar el problema, no implica solo solo elegir un grupo de herramientas que parezcan más o menos coherentes, ¿no es cierto? Sino que más allá de enlistar unas acciones, ¿no? O un grupo de acciones, se trata de construir eh, una lógica, una dinámica de intervención pública, ¿no es cierto? Porque las herramientas tienen solo sentido en relación con el problema que quiero transformar, ¿no? Y que hemos hablado, ¿no? Cómo abordamos la desigualdad como este problema complejo para transformar. En las políticas de igualdad o en las políticas de género, podemos ver frecuentemente que existen, ¿no es cierto?, respuestas más instrumentales que están desconectadas del diagnóstico, ¿no? Eh, el ejemplo claro de eso, ¿no? Esto que veíamos de las campañas, ¿no? Yo trabajo sobre políticas de cuidado, ¿no? Sobre el sistema de cuidado público y privado y veo como parte en mi diagnóstico cuando elaboro mi árbol de problemas y llego a la raíz estructural, que esto se trata, esto tiene origen en la propia división sexual del trabajo, ¿no es cierto? En esta división artificial de lo público y lo privado, lo femenino y lo masculino, ¿no? Pero si yo planteo la solución de ese problema únicamente a partir de campañas, a partir de talleres aislados, ¿no? Sin que haya un respaldo más normativo, presupuestario, claramente estoy planteando eh, este listado de instrumentos de esa forma aislada, ¿no es cierto? Desconectada a esas causas profundas, ¿no es cierto? Y estructurales. Por eso es que es muy importante cómo vamos conectando y cómo se van interrelacionando, ¿no? Las fases que venimos trabajando, ¿no? La del diagnóstico la semana pasada y cómo ese diagnóstico me permite identificar cuáles son las herramientas más útiles para resolver el problema. Entonces, una formulación estratégica, veíamos, reconoce que cada instrumento puede transmitir una visión del problema, ¿no es cierto? Y al sujeto al que se dirige o a los grupos sociales a los que se dirige, retomando esta idea de que cuando yo problematizo, ya voy planteando cómo va a ser esa respuesta y ya voy planteando qué grupos visibilizo o invisibilizo, ¿no? De nuevo, por eso es invitación de ustedes cómo problematizan esto que les preocupa. Em, Permítanme. Entonces, ya decíamos, es un momento de incertidumbre, pero aquí lo importante entonces es plantear este conjunto de herramientas que permite dar coherencia, que permite dar también viabilidad a esa transformación, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Sobre el problema estructural de la pobreza o la desigualdad de ingresos, ¿no? Optar por unos subsidios individuales a unos grupos muy específicos puede reforzar una lógica más asistencial, ¿no es cierto? Si no se combina con otros instrumentos que fortalezcan más la autonomía o fortalezcan más justamente la garantía de los derechos, ¿no? Entonces, esta idea de reforzar esta idea de intervenciones más integrales. Eh, y en esta fase, ¿no es cierto?, de cuando yo ya diseño el programa público, ¿no? En este, estas, este conjunto, ¿no es cierto?, de, de instrumentos, también existen diferentes planes de concreción, ¿no es cierto? Diferentes niveles de concreción. Entonces, podemos ir desde el nivel de plan, ¿no? Como el que veíamos, este plan de género y cambio climático, liderado por el Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y absorbido por otro ministerio.
eh, en donde esta idea de plan es una idea más general, ¿no? Menos concreta, en donde tenemos metas más generales, objetivos más generales de política pública, ¿no? Suele ser el nivel de concreción más general. Aterrizando un poco, tenemos esta idea de programa ya como un conjunto de acciones, ¿no es cierto? Ya un conjunto de acciones más específicas para implementar sobre ese problema en concreto. Y finalmente ya esta idea de proyecto en donde se materializa la intervención, ¿no es cierto? Aquí yo ya digo cuál es la intervención concreta, la delimito y la ejecuto. Em, Todos estos niveles de concreción muy importantes, ¿no? Para poder ir aterrizando, ¿no? Y la idea de esta distinción, plan, programa, proyecto, finalmente lo que nos debe permitir es evitar, ¿no? Uno de los errores más comunes que hay en políticas de igualdad, quedarnos acá, en declaraciones bien generales, sin mecanismos de implementación ya ejecutables, delimitados y concretos, ¿no? Entonces, esta lámina finalmente es una invitación, ¿no? Como para empujar la barrera de lo posible, ¿no? El poder traducir, ¿no? Lo que podemos tener aquí como objetivos generales de estas aspiraciones, de estas declaraciones importantes, simbólicas, ¿no es cierto? Y transformadoras, pero ejecutarse ya pero no en el vacío, ¿no? Sino en las propias capacidades que tiene el Estado, ¿no? Ya sea un gobierno local, ya sea un ministerio, ¿no? Eh, pero de nuevo, en esta tensión, ¿no es cierto?, de la necesidad de cambiar de generar cambios estructurales, ¿no? Una tensión que la debemos abordar, ya decía, con esta idea de empujar lo posible, ¿no? En un contexto que suele ser difícil, ya lo decía, creo que lo decía con mucha claridad Paulina, ¿no? Cuando señalaba esta ausencia, ¿no? De la rectoría de los ministerios que han venido a ser suplidos por otros como organismos de cooperación, a veces organizaciones sociales, ¿no? Pero es allí donde finalmente se implementan igual las políticas públicas. Entonces, cómo buscar la transformación social en esos contextos también institucionales que son desafiantes, ¿no? Entonces, como el caso del plan de género y cambio climático, ¿no? Un plan puede enunciar, ¿no? Esta necesidad de cerrar las brechas de hombres y mujeres en el acceso a recursos, por ejemplo, para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Eh, pero un programa ayudaría a definir ya cuáles son específicamente los servicios, los actores, el financiamiento para alcanzar, ¿no es cierto?, esa igualdad en el acceso de recursos para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y ya el proyecto sería en concreto, ¿no? Eh, como la intervención concreta, por ejemplo, de acceder a crédito para comprar maquinaria o para comprar tierra, para producir, ¿no es cierto? Entonces, insisto, ¿no? Esta idea de poder ir concretando y empujando la barrera de lo posible sin perder esta viabilidad política, es decir, esta aspiración transformadora, eh, eh, pero tampoco sin perder este contexto de cómo se comportan las instituciones, ¿no es cierto? Y cuáles son los límites también de las instituciones para implementar. Entonces, eh, ya aterrizando, ¿no? ¿Qué implica esta fase de un programa público, ¿no es cierto? ¿Qué implicaría un programa público que ya decíamos en estos niveles de concreción puede llegar a ser un plan, un programa, un proyecto? Siempre tratando de alcanzar los niveles de concreción más precisos. Em, Cualquier programa de política pública sin duda definirá unos objetivos, ¿no es cierto? Un objetivo. Y esto se relaciona de nuevo, como veíamos en nuestra primera sesión, con un componente específico de la propia definición de políticas públicas, ¿no? Un objetivo de resolver un problema público. Entonces, los objetivos son muy importantes y esto proviene también de la relación de esta
fase, ¿no es cierto?, de formulación del programa público con la planeación estratégica, ¿no es cierto? Los objetivos estratégicos orientan toda esta fase de formulación. Em, y estos objetivos no, y hay que tener cuidado cuando diseñamos objetivos, no son la descripción de actividades, ¿no? Sino son el cambio que espero realizar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cambio esperado para resolver el problema público que diagnostiqué? Desde una perspectiva de género, este objetivo debe abordar, ¿no es cierto?, no solo las necesidades prácticas concretas, sino debe abordar estos objetivos estratégicos de transformación. Recordarán cuando veíamos esta idea de políticas sensibles o políticas transformadoras, ¿no? Eh, Pueden ser unos objetivos sensibles, pero sin duda también apuntamos a unos objetivos transformadores. ¿Y qué más, no es cierto? ¿Cómo más podemos ir diseñando? ¿Cuáles son otras de estas sugerencias para diseñar objetivos que sean estratégicos, que busquen abordar esos cambios esperados? En primer lugar, la recomendación es evitar la vaguedad, ¿no es cierto?, la vaguedad de cómo se redactan los objetivos, ¿no es cierto? Em, Porque muchos de ellos se suelen encubrir, ¿no es cierto? Suelen encubrir como una falta de decisión política ya para actuar, para ese nivel de concreción. Entonces, si yo hago unos objetivos súper amplios y súper marco, puedo estar simplemente evitando incluso una responsabilidad política de acción, ¿no es cierto? Porque son tan vagos, son tan amplios que no los voy a poder cumplir, ¿no? Entonces, no basta, ¿no es cierto? Acciones concretas no se vinculan con objetivos tan generales como empoderar, sensibilizar, ¿no? O mejorar en abstracto, ¿no? Tienen que estar acompañados de esos verbos en infinitivo de definiciones concretas y de acciones concretas, ¿no? Porque si se quedan en ese nivel general, como ya decía, encubren esta ya anticipada falta de acción de las personas tomadoras de decisión, ¿no? Entonces, objetivos claros obligan a definir instrumentos coherentes, ¿no? Objetivos vagos impiden incluso eh, este seguimiento por parte de la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque cuando yo tengo un objetivo súper concreto, yo puedo activar mecanismos de exigibilidad, ¿no? Por eso es que esta estrategia política de objetivos más generales y abstractos, ¿no? Eh, y claro, podríamos ver, ¿no? En cualquier instrumento de política pública o en cualquier programa de política pública para, para ser exacta, podríamos ver incluso en planes y hasta en programas, podemos ver objetivos tan generales como mejorar la situación de las mujeres, ¿no? Esta idea de mejorar la situación de las mujeres no orienta la acción, ¿no es cierto? En cambio, si ponemos reducir un porcentaje tal, la carga de trabajo no remunerado en los hogares encabezados por mujeres, ya nos está dando la idea incluso de una obligación, ¿no es cierto? Y un número incluso específico para actuar, ¿no? Eh, pero insisto, puede ser justamente eh, desde los actores, desde las actoras políticas, eh, la concreción puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pero eso es justamente lo que buscamos, ¿no? Para estos cambios profundos. Otra recomendación justamente para definir los objetivos es poderlos vincular al diagnóstico, ¿no? Ya decíamos en la anterior lámina, eh, eh, el conectar el problema de la sobrecarga de tareas de cuidado únicamente con acciones aisladas como talleres, ¿no? Eh, no son, no buscan, eh, no aportan a la identificación, no aportan a actuar sobre esas causas profundas definidas en el diagnóstico, ¿no? Entonces, de nuevo aquí esta tensión, este desafío, ¿no? De abordar las necesidades prácticas, pero también estas necesidades estratégicas. Pero como nosotras siempre empujar un poco el marco de acción hacia lo estratégico, hacia lo estructural.
Y otra recomendación para definir objetivos que aporten a esta necesidad transformadora de la desigualdad sería justamente que ya decíamos ser en contraposición a esta idea de abstractos u objetivos amplios o vagos, tener objetivos más bien específicos, ¿no? Y hacernos estas tres preguntas, ¿no? El objetivo, el diseño de esos objetivos de política pública deberían al menos responder estas tres preguntas. ¿Qué cambio concreto se quiere lograr? ¿Para quiénes se quiere lograr este cambio concreto y cuándo? ¿No? Y en el ejemplo incluso que yo les colocaba sobre este objetivo, faltaría incluso colocar el cuándo, ¿no? Por eso es tan importante incluso hacernos de estas tres preguntas. Y por eso les invito sobre su trabajo ya individual, sobre su propuesta de programa público, hacerse justamente esa pregunta, esas tres preguntas, ¿no? Al ya tener la problematización, el haber abordado algunos temas del diagnóstico, podernos preguntar qué cambio en concreto quieren lograr, para quiénes quieren lograrlo y cuándo quieren lograrlo, ¿no? Y les decía en este ejemplo que les ponía, ¿no? Reducir en 3 puntos porcentuales la carga de trabajo de cuidado no remunerado en hogares con jefatura de mujeres hasta el 2028, ¿no? Eh, es efectivamente un objetivo mucho más específico, mucho más aterrizado, ¿no? Pero y lo vamos a hacer también en el trabajo grupal de hoy, tres preguntas que creo que son básicas para definir unos objetivos. Eh, y después de definir esos objetivos, como ya lo venía diciendo a lo largo de esta sesión, la literatura de políticas públicas nos plantea esta necesidad de ubicar qué herramientas, qué instrumentos son los necesarios para poder lograr ese cambio esperado, ¿no es cierto? ¿Y qué son esto que se suele llamar los instrumentos de política pública, ¿no? Serían justamente estos modos, estos medios mediante los cuales el gobierno actúa sobre una realidad, ¿no es cierto? Interviene sobre la realidad social que yo quiero cambiar. A través de ellos, a través de los instrumentos, se asignan recursos, ¿no es cierto? Se definen reglas, se organizan servicios e incluso se producen significados, ¿no? Por eso decimos que los instrumentos de política pública no son neutrales, no son este ejercicio técnico de definir instrumentos, incluso este mix de instrumentos coherentes, sino que yo debo reconocer que detrás de ellos, detrás de la propia distribución de recursos, podemos ver elementos de género, elementos de desigualdad, ¿no es cierto? Esos significados también que lo podemos ver conectando como con lo que analizábamos en nuestras primeras sesiones, en cómo se representa el problema. Eh, entonces, en políticas, ¿no? En estas políticas que nos interesa de transformación de las condiciones de desigualdad, la elección instrumental no solo es esta selección técnica de los instrumentos que me permiten resolver el problema, sino esta selección instrumental no es neutral, sino que va a definir si yo quiero quedarme, ¿no? En igualdad formal o simplemente declarativa, o más bien la intervención logra modificar estas condiciones materiales de la vida, ¿no es cierto? Y avanza hacia una igualdad más sustantiva, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Sobre el ejemplo del cuidado. Reconocer el derecho al cuidado de todas las personas, pero sin crear servicios, sin otorgar financiamiento, mantiene finalmente la igualdad en el plano discursivo, ¿no? Como veíamos en el Plan de Acción de Cambio Climático. Decir que el género tiene que estar transversalizado en todas las políticas de mitigación, de adaptación al cambio climático, queda como un elemento discursivo, ¿no? Más allá del plan, lo que debemos ver es qué instrumentos se utilizan para implementar el plan, ¿no? Programas, proyectos, presupuestos, normas, reglas, la propia organización, ¿no? Y sobre el plan de acción cambio climático, desde la organización podemos ver que el propio ministerio que estaba a cargo de ese plan desapareció, ¿no? Fue absorbido por un ministerio
que el Ministerio de Ambiente debería regular, ¿no? El Ministerio de Recursos Naturales. Entonces, todo eso, ¿no? Todo ese análisis de estos componentes, de cómo los instrumentos alrededor de una política pública funcionan, ¿no? No son neutros, obedecen a ciertos patrones de desigualdad, nos hace ver si una política finalmente es una política pública o no es una política pública. Incluso hay autores que señalan que con la definición que nosotras estamos manejando, ¿no? De una política pública igual a una acción pública, la declaración, ¿no? Si solo existiera el plan de acción y cambio climático, eso no sería una política pública. Si ese plan no está acompañado de recursos, de información, de regulación y de organización institucional, esa es una declaración y a eso no le podríamos llamar política pública, ¿no? Eh, pero bueno, en este entonces, en este orden de ideas de, en primer lugar, plantear unos objetivos concretos y transformadores. Y en segundo lugar, que esos objetivos estén acompañados de un mix de instrumentos, de una selección de instrumentos que contribuyan a reducir la desigualdad. Para eso es importante ver algunas clasificaciones que hay de los instrumentos para poder ver esa mirada integral, ¿no? Entonces, por un lado hay una clasificación más simple, ¿no es cierto?, más tradicional de los instrumentos entre sustantivos y procedimentales, ¿no? Y aquí, como ven, algunos ejemplos. Em, los instrumentos sustantivos son eh, los instrumentos que producen efectos directos sobre la distribución de bienes o servicios o inciden en conductas, ¿no es cierto? Inciden en cómo se toman las decisiones, cómo se coordinan actores, ¿no? Em, Perdón, decía, los sustantivos finalmente son bienes o servicios, ¿no? O incidir en conductas. Y aquí ponía algunos ejemplos, como tener una ley de paridad de género, o el bono de cuidado, o el bono de desarrollo humano. En contraposición, ¿no? Los procedimentales organizan procesos, coordinan actores, sostienen, ¿no es cierto?, esta transversalidad y esta intercambios de información, de decisiones, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, estos gabinetes que suelen haber, las mesas de género, los propios presupuestos participativos, justamente cuando se integran a distintos actores, ¿no? Más sustantivos respecto al bien y el servicio y procedimentales respecto a cómo se organiza. Ambos instrumentos no podríamos decir que unos son más importantes que otros, ¿no? Y lo vamos a ver en cualquier clasificación de instrumentos, no existe una jerarquización, sino que ambos son indispensables, especialmente en cualquier política de igualdad, ¿no? Sin instrumentos procedimentales, la transversalidad de género se diluye, y sin instrumentos sustantivos, la política de igualdad carece de un impacto material, ¿no es cierto? Sin servicios, de nuevo, ¿no? Sobre la política de cuidado, sin instrumentos que planteen estos servicios de cuidados para personas adultas mayores o para niños y niñas, finalmente no tendrían ningún impacto material, ¿no? Pero esas mismas políticas respecto a cuidados en donde no se coordinan, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, los gobiernos autónomos descentralizados, serían eh, políticas, ¿no es cierto?, que concentran los temas de cuidado en una sola área cuando se trata de un problema social y sostenido estructural del que hablamos. Pero más allá de esta clasificación, lo que quisiera proponerles es una clasificación también bastante difundida en políticas públicas, ¿no? Y que nos permite organizar. Hay distintas clasificaciones, cada una es más compleja que otra. Esta es una clasificación que, a pesar de tener únicamente 4 grupos de instrumentos, ustedes podrían pensar en cualquier acción concreta de política pública, cualquiera de ellas puede incluirse en cualquiera de los 4. Entonces es lo suficientemente abarcativa para poder hacernos de estas preguntas ya en la intervención, ¿no es cierto? Yo tengo el objetivo de política pública concreto y transformador. ¿De qué
mix de qué combinación de estos instrumentos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la combinación de instrumentos que permitiría cumplir con ese cambio planteado en el objetivo, ¿no? Y me estoy refiriendo entonces a esta clasificación, esta tipología NATO, que fue sostenida por Christopher Hood y que hasta ahora se utiliza mucho. Si ustedes ven, hay muchas administraciones públicas que utilizan esta idea. Y esta es una tipología, como ven aquí en la lámina, ¿no? Que plantea 4 grupos de instrumentos, ¿no? Em, eh, eh, y que a la final, si ustedes ven, es una tipología que permite ver qué recursos del Estado se activan con cada instrumento, ¿no? Es muy útil, decía, para diseñar estos programas de política pública porque permite tener combinaciones más equilibradas, combinaciones más integrales y evitar dependencias excesivas al uso de un solo grupo de instrumentos, ¿no? Muchas veces en nuestros países, en nuestra región, suele haber una carga excesiva al grupo de instrumentos de autoridad, es decir, a lo normativo, ¿no? Creemos que ya tener la ordenanza, tener la ley es suficiente, ¿no? Pero como vemos, este instrumento de autoridad es únicamente uno que tiene que ser acompañada de otras, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno y les invito a sobre su problema en particular ir pensando cada uno de ellos, ¿no? Dentro de cómo ustedes plantean la solución a su problema público, ¿dónde están los temas de nodalidad? ¿Qué es la nodalidad? La nodalidad nos referimos a los instrumentos que se refieren a la información, tanto a captar información como difundir información, ¿no? Y como en todos los casos, esto también es político, ¿no? Porque aquí producimos evidencia, disputamos también sentido sobre lo que se quiere medir y lo que no se quiere medir. Recordarán el ejemplo que hacía sobre el feminicidio. ¿No? Levanto información sobre este tipo de muertes, pero no levanto información sobre este otro tipo, ¿no? Aquí también se disputan esos sentidos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el captar información, tenemos las encuestas, los levantamientos de información más cualitativas, los grupos focales, los mapas exploratorios, pero aquí también tenemos eh, el difundir esa información, ¿no es cierto? ¿A quién se difunde? ¿Qué se difunde? Ya decía, como esta disputa de sentido. Un segundo grupo de instrumentos dentro de esta tipología NATO tiene que ver con la autoridad. Y ya decía, ¿qué es la autoridad? Es justamente este poder legal, ¿no es cierto? Este poder normativo que obliga, prohíbe, permite, ¿no? Ya sean normas en los legislativos nacionales, ¿no es cierto? Como las leyes, o normas dentro de estos legislativos locales, ¿no? Estas ordenanzas y estas resoluciones, ¿no? Entonces se trata de estos instrumentos que obligan, prescriben, prohíben, permiten, ¿no? Un tercer grupo de instrumentos se refiere al tesoro, ¿no? Y esto que es tan importante y lo repetimos tanto, ¿no? Una declaración de buenas intenciones sin los recursos necesarios se queda ahí, en unas buenas intenciones, ¿no? El grupo de instrumentos del tesoro se refiere justamente a los recursos financieros, ¿no? Que permiten financiar servicios, permiten financiar bienes, ¿no? Y de alguna forma permiten incentivar o desincentivar algunas conductas, ¿no? Aquí tenemos los bonos, ¿no es cierto? Las transferencias monetarias, los servicios de todo tipo. Y finalmente tenemos los instrumentos que se refieren a la organización y aquí nos referimos a la capacidad instalada, ¿no? Dentro del Estado justamente para proveer los servicios, pero también para articular las acciones, ¿no? Y en las políticas de igualdad esto es clave porque ya decíamos que al ser problemas complejos y siguiendo esta idea del mainstreaming de género, la transversalidad de género, es muy importante la participación de distintos actores, ¿no? Entonces, esta capacidad instalada no nos referimos únicamente al ministerio tal, ¿no es cierto?, que produce, que provee el servicio tal, sino también a eh, las mesas intersectoriales, las mesas cantonales, las mesas provinciales, que son estos espacios de coordinación para la articulación de la política, ¿no? Entonces, la combinación de estos instrumentos
finalmente es lo que producirá esos cambios, ¿no? El tener únicamente instrumentos que correspondan a una de estas tipologías, lo que nos da seguramente o permiten explicar de alguna forma el fracaso de la intervención, ¿no es cierto? Ya decíamos, una ley de violencia, ¿no? Como nuestra ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, muy del componente de autoridad, ¿no? Sin el presupuesto que permita, ¿no? Implementar esos servicios, ya decíamos del propio observatorio de violencia o el propio registro único de violencia que todavía sigue en fases de prueba y de implementación, dejan, ¿no es cierto?, a esta protección a las víctimas de violencia ineficaz. ¿No es cierto? Porque al menos esta combinación entre autoridad y tesoro es básica, ¿no? Pero es una combinación, un mix más fuerte cuando se lo combina con información, ¿no? Lo que ahora por fin está pasando desde 2019, el levantamiento de la encuesta nacional de relaciones familiares y violencia basada en género, ¿no? O más aún cuando la combinación se complementa, ¿no? Con un ministerio, como ahora ya ha desaparecido, el Ministerio de la Mujer, que era encargado de coordinar lo que la ley decía, el denominado Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Entonces, en el caso de la política de violencia basada en género, vemos una política fracasada porque a pesar de tener esa ley tan importante, se convierte en una declaración desprovista de presupuesto y de organización y con bajos niveles de nodalidad, ¿no? Entonces, de nuevo aquí, la propuesta es que sobre sus problemas vayan pensando las soluciones, dónde ubican esa solución, ¿no es cierto? Si como un tema de información, como un tema más normativo, más presupuestario, más de organización. Y donde esté ella, ustedes verán que es muy importante combinarla con alguna de las otras, de las otras, de la otra clasificación, ¿no es cierto? Del otro grupo de instrumentos. No existen combinaciones mágicas, ¿no? Pero un poco lo que ha permitido la investigación sobre estos instrumentos es ver cómo la mayoría de políticas fracasan cuando pertenecen a un solo grupo de instrumentos. ¿Ok? Entonces, creo que esto lo decía más adelante, ¿no es cierto? Cómo esta combinación suele ser la más, cómo puede ser una combinación efectiva, ¿no es cierto? Que logre cumplir el cambio que está propuesto en su objetivo. Y aquí en la presentación dejaba algunos ejemplos, ¿no? En información tenemos las encuestas, los censos, los monitoreos, las auditorías, los estudios, las campañas de información, ¿no? Y aquí un ejemplo, ¿no? Producir evidencia desagregada y difundir mensajes para desnaturalizar la violencia o promover la corresponsabilidad en los cuidados es evidentemente una acción de nodalidad, ¿no? En autoridad tenemos las leyes, los reglamentos, los decretos, las tipificaciones, los mandatos, ¿no? Y ejemplos de ellos son, por ejemplo, la ley de paridad, cuando se reforma el COIP para tipificar el feminicidio también, ¿no? En el grupo del presupuesto del tesoro, aquí tenemos las transferencias, los subsidios, los créditos, los impuestos, los incentivos, ¿no? Y un ejemplo de ello, eh, por ejemplo, en políticas sobre autonomía económica de las mujeres tenemos créditos, tenemos transferencias monetarias, tenemos el financiamiento de los sistemas de cuidado, ¿no? Proveer los servicios de cuidado a niñas, niños, o a personas adultas mayores o a personas con discapacidad. Y en el grupo de instrumentos referente a organización tenemos ya como las unidades institucionales, los espacios institucionales que ya dan el servicio, ¿no es cierto? Las unidades, los equipos, los espacios de coordinación, ¿no? Entonces aquí tendríamos justo las casas de acogida, la dirección de género que aquí le tenemos a Jazmín, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la dirección de género del GAT de Pichincha, pero también tenemos las mesas provinciales, los espacios de articulación en general, decía, ¿no? Entonces, eh,
Ya un poco para cerrar, la importancia entonces que existe y insisto, la investigación que ha habido sobre la falla o la inefectividad de las políticas públicas justamente se ha visto cuando nos centramos en un solo instrumento para responder a un problema, peor aún, problemas complejos como los que abordamos nosotras, que son los problemas de desigualdad. La combinación de instrumentos tiene mayor potencia, logra tener mayor potencia y mayor cobertura. Em, y es muy importante, ¿no es cierto? Se suele plantear incluso en esta idea muy acogida en el estudio de políticas públicas, que las políticas públicas no necesariamente son nuevas, sino son una suerte de una mejora, ¿no? En escalada de lo que ya está. No, no es que nos inventamos del agua tibia, entonces, como muchas veces la propuesta es cómo yo complemento instrumentos que ya existen con nuevos instrumentos, ¿no es cierto? Instrumentos existentes los integro con nuevos instrumentos para garantizar una mejor respuesta de política pública. Y claro, después de esta combinación, siempre aplicar estos criterios de calidad, ¿no? Si hay coherencia entre los instrumentos que estoy planteando, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber coherencia sobre la norma que yo estoy planteando y el servicio que quiero brindar, ¿no es cierto? Tiene que ser coherente, tiene que ser consistente, ¿no? Y hay algunos test para eso, pero en general en esta primera propuesta que vamos a hacer de instrumentos, eh, esta coherencia tiene que darse mucho en función del objetivo, ¿no? De ese cambio que tengo que hacer. Y aquí hay algunas preguntas guías que podemos hacer, ¿no? El instrumento está respondiendo, ¿de qué forma, ¿no? Primero, ¿contribuye o no al cambio que yo planteé en el objetivo, ¿no? ¿Y de qué forma lo está haciendo? Entonces, ese tipo de preguntas nos ayudan a ver la consistencia, la congruencia, la coherencia entre ese mix de instrumentos. Y bueno, también otra clasificación que nos permitiría complementar con esta clasificación NATO que veíamos es una clasificación que se orienta mucho a esta idea de transformar, que la tenemos muy presente cuando trabajamos políticas de igualdad, ¿no? En donde podemos diferenciar los instrumentos entre compensatorios, focalizados o generativos, ¿no? Cuando tengo compensatorios, cuando corrijo desventajas históricas, ¿no? Estos suelen ser instrumentos más relacionados con lo que veíamos en nuestras primeras sesiones, unas políticas sensibles al género. Es decir, reconozco que hay una ventaja, una desventaja histórica, una desigualdad estructural, pero no logro transformarla, ¿no? Cuando estas medidas, ¿no es cierto?, de acción afirmativa suelen ser un instrumento normativo compensatorio, por ejemplo. Instrumentos, perdón, focalizados suelen también ser relacionados con políticas sensibles, ¿no es cierto? Pero ya muy específico en ciertos grupos, ¿no? Entonces, yo trato de ver, afrontar esas desventajas, esos riesgos que hay en grupos concretos, pero no logro transformarlos por sí solos, ¿no es cierto? Podría, en este ejemplo que ustedes ven en la lámina, tendríamos un instrumento de tesoro, es decir, un servicio en concreto, ¿no? Focalizado a víctimas de violencia, ¿no? Un servicio municipal de atención a víctimas de violencia no transforma la desigualdad de género, pero contribuye, ¿no? A atender estos factores de riesgo específicos focalizados a un grupo en particular. Y finalmente, los instrumentos generativos que podrían relacionarse más fuertemente con las políticas transformadoras, ¿no? Porque lo que buscan es fortalecer las distintas autonomías, ¿no es cierto? Y reducir estas dependencias socioculturales, estructurales, ¿no es cierto? Muy relacionadas con la desigualdad, ¿no? Entonces, esta suele ser la base de las políticas transformadoras, ¿no? Aquí podríamos tener servicios como la capacitación, como el acceso a crédito, ¿no? Que en este caso serían, ¿no?, instrumentos de tesoro más generativos, ¿no? Entonces, como siempre, quisiéramos apuntar a una transformación, pero sin duda, respecto a la realidad, esta tensión de la que hablábamos, que tenemos que ser estratégicas, ¿no? En los tiempos políticos, en las condiciones institucionales, para identificar cuáles son las políticas óptimas para resolver el problema público, sin perder de vista esta necesidad de transformación. Ok, entonces,
quiero regresar un poco a esta lámina que es con la que vamos a trabajar y con esta tipología que decía que es bastante útil para hacernos de estas preguntas, para cuestionarnos, ¿no es cierto?, estas respuestas que estoy dando al problema público, estas líneas de acción que estoy dando al problema público para identificar si están más orientadas en un grupo de instrumentos y si es así como cuál es otro grupo de instrumento que puede fortalecerla, retroalimentarla, ¿no? Apoyar en la implementación. Y eso es lo que les propongo. Trabajemos el día de hoy. Permítanme, voy a dejar de compartir. Vamos a trabajar el día de hoy en nuestro ejercicio grupal, que como saben, lo que buscamos es poder aplicar en la práctica lo que estos conceptos más generales que estamos viendo durante la sesión. Entonces, la actividad consiste, quiero mostrarla, y si les parece, la comento. Nos vamos al receso, vemos cualquier duda e iniciamos la actividad. Permítanme, voy a abrir. También voy a compartir el vínculo, ¿no es cierto? Voy a compartirles esta carpeta que la pueden ver. Y aprovecho, si hay alguien que todavía no ha colocado en el chat su nombre y que no fue registrada al inicio, por favor háganlo para poder hacerlo en el receso. Acabo de enviar el link, no como siempre, a nuestra actividad grupal. Está dividida por cada uno de los grupos. Si ustedes hacen clic cuando se definan los grupos, vamos a verla, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una formulación estratégica del programa, del problema priorizado por alguna de ustedes. Como siempre, entre todos los integrantes decidirán alguna de ustedes sobre el problema que quieran trabajar. Esta sigue siendo una nueva oportunidad para delinear más concretamente su problema, porque recuerden que mientras más concreto esté, más concreto será el objetivo estratégico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diseño estratégico con esta idea de la tipología NATO. Entonces, lo primero, y que tal vez no lo coloqué aquí, pero ya lo voy a hacer ahora, permítanme, que si no, no puedo registrar. Nombres de las participantes, ya lo voy a colocar en todo. Lo primero, el nombre de las participantes. Lo segundo, van a colocar aquí el problema de alguna de ustedes y luego vamos a trabajar tanto en los objetivos como en la combinación mínima de instrumentos. El objetivo, como veíamos, tiene que ser lo más concreto posible, ¿no? Y recordarán, nos vamos a hacer esas tres preguntas. ¿Qué cambio quiero producir? ¿A quién? ¿Y cuándo? ¿No? Entonces van a, en una frase, diseñar el objetivo estratégico sobre ese problema y a partir de ese objetivo estratégico vamos a plantear, en este caso, al menos dos instrumentos de política pública, ¿no es cierto? Ya puede ser un tema de información, un tema normativo, un tema presupuestario o un tema de organización. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, colocarían en el instrumento 1, ¿no es cierto? Servicio de cuidados a personas adultas mayores, ¿no? Si mi problema tiene que ver con eso. En la segunda fila van a colocar cuál es el tipo de instrumento, si es nodalidad, autoridad, tesoro, organización. Y esta es la parte interesante porque a veces yo puedo poner de manera general el servicio. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo actúa ese instrumento sobre el problema? ¿No? A un modo de verificación de cómo el instrumento es útil o no para resolver el problema o cómo aporta al objetivo. Lo que les propongo, como vamos a tener poquito tiempo, es al menos plantear dos instrumentos. Pueden plantear tres, es opcional, pero de nuevo con esta mirada, recuerden, este es un ejercicio más reflexivo, no es necesario que lo llenemos, ya decía todo, durante nuestras sesiones, sino que es un ejercicio reflexivo que luego ustedes lo tienen que llevar a su propio problema, ¿no? Cómo esta reflexión, este análisis que hacen en grupo puede ser útil para ustedes para cada uno de sus problemas. Y luego tenemos una tercera y final pregunta para no perder de vista la perspectiva de género, ¿no es cierto? Esta perspectiva que abordamos también durante sesiones previas de la propia Carol Bachi cuando nos dice cómo está representado. Aquí vamos a ver
cómo esta combinación de estos 2 o 3 instrumentos van a ustedes a cuestionarse justamente qué grupos sociales con esos instrumentos están priorizados. ¿Quiénes son los visibles? ¿No es cierto? Entonces, con ese grupo de instrumentos, con esos 2 instrumentos o 3, ustedes van a plantear que, por ejemplo, desde ese diseño, ¿no es cierto? Como yo decía, si en mi servicio es de cuidados de adultas, personas adultas mayores, voy a decir, son las personas adultas mayores. Y es así de general, o son personas adultas mayores de la ruralidad en situación de pobreza extrema, ¿no? Y de nuevo, esto se convierte en un ejercicio eh, de ir cuestionándonos, ¿no? La especificidad de cómo se formula el problema, cómo está formulado el objetivo y cómo doy respuesta a través de este mix de instrumentos. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer. Si les parece, nos vamos a dar una pausita para tomar un café, para ir pensando también sobre sus grupos, digo, sobre sus problemas, disculpen, y luego trabajamos en nuestro ejercicio. ¿Les parece? Yo les propongo que nos demos como siempre estos 15 minutitos, ¿no? Para refrescar la mente, ir pensando en estos conceptos y regresar a sería 7:40. ¿Sí, no es cierto? Sí, 7:40 Ya. para el ejercicio. ¿Ok? Profe, Diga, buenas Verónica, por noches. favor, por ¿Cómo favor. está? Sabe que estoy intentando abrir el enlace que nos envió, pero sale que ya no se puede acceder a esta página y es inaccesible. ¿Ok? ¿Alguien me No sé puede si alguien confirmar más si tiene el pudo problema. Exacto. Gracias, Verónica. ¿Alguien me puede confirmar si es que pudo acceder? Si no, para revisar si es un tema de cómo estoy compartiendo. Porfa. Sí, A yo ver, sí pude acceder. perfecto. Tal vez, querida Verónica, ver si a través de otro explorador, porque si otras personas pueden acceder, tal vez es de algún problema de la configuración, ¿no? De todas formas, en el aula virtual también está colgado. Este es importante para el registro de las personas. Veamos si en el grupo en el que estés, Verónica, o si alguien más no puede acceder. Ninguna de ustedes, ninguna del grupo puede acceder. Seguramente una podrá y deberá ser ella, esa persona quien registre. ¿Te No, parece? estoy intentando desde otro, pero igual me sale que no se puede acceder a este sitio. Ok. ¿Alguien más me puede confirmar que logre acceder? Yo sí logré acceder, profe. Ok, dos Samantha. Ok. Hagamos un nuevo intento, tal vez, Verónica, en este break, ¿no es cierto? Salir incluso un ratito de aquí y lo volvemos a intentar porque ya 2 personas pueden hacerlo, entonces tal vez es un tema más de tu configuración. ¿Te parece? Ya. De todas formas, en el grupo vemos que tiene que haber alguna que lo registre. Tal vez esta vez no serás tú. Ya lo vemos en un ratito. Entonces nos vemos a las 7:40 para iniciar este ejercicio. Empezamos por si hay dudas y luego iniciamos el diálogo. ¿Ok? Voy a pausar la grabación. Ok, regresamos. Eh, Aprovecho para si alguien que llegó más tarde y no fue registrada su asistencia, lo coloque en el chat. No sé, Michelle, veo una Michelle. Michelle, no sé, puedes colocar tu nombre. Ah, no, Michelle Ruiz. Chévere, ya te encontré. Eh, si alguien falta en el registro de asistencia y lo puede colocar en el chat, porfa, para no olvidarme del registro ahorita. Ok, entonces vamos a ir a los grupos. Gracias, Jessica. Eh, ya te tenía registrado, Jessica, creo que sí lo habías puesto antes. Ok, si hay alguien, a Michelle no le tenía, que le veo que está aquí. Ok, por si acaso, igual si hay alguien que no colocó en el chat, que llegó más tarde y no colocó en el chat su nombre, por favor, hágalo. Gracias, Fernanda. Ok, entonces vamos a ir a los grupos. Ahí un poco con lo que decía Verónica, ¿no es cierto? Si alguien de ustedes no puede entrar,
basta que entre una del grupo para que lo pueda ir registrando. Y de nuevo, mi sugerencia, aprovechar, insisto, esta discusión que van a tener los conocimientos de sus compañeras para reflexionar sobre sus propios trabajos, ¿no es cierto? Cómo hacer una propuesta más robusta, más integral, pero también concreta. Porque creo que esa es una, casi siempre suelen ser de nuestros errores, ¿no es cierto? Queremos resolver, claro, este problema macro, pero planteamos instrumentos muy generales, ¿no? Y al igual que en el problema, el objetivo, los instrumentos tienen que ser muy específicos. Ok, tenemos 5 grupos, todos ellos de 4 personas, ahí estamos perfecto. Voy a abrir las salas. Por favor, para que se unan, les propongo que nos demos 40 minutos, es decir, que regresemos a las 8:25. Yo voy a pasar por cada uno de los grupos por si hay alguna duda, pero les pido por favor que vayan entrando para trabajar en la actividad. Por favor, todavía tengo personas aquí en la sala. No sé si tienen algún problema para entrar o alguna duda sobre la actividad. De una vez voy a ver. Ok, bien. Pero tengo unas pocas personas más aquí en la sala. Que todavía está Marlene, Lupita, Michelle y Cecilia. No sé si tienen algún problema para entrar. Pues solo más voy a pausar la grabación para retomarla cuando vayamos a plenaria, ¿ok? La grabación, no olviden. Entonces, un poco viendo el trabajo que hicieron, yo quisiera proponerles al grupo 1 y al grupo 3 que nos compartan sus, eh, la discusión que tuvieron, que nos cuenten un poco lo que tienen y luego vemos si alcanzamos a otros grupos o lo dejamos para la próxima semana. Pero un poco estaba viendo también lo que trabajaron en línea, me gustaría eso. Entonces, vamos con el grupo 1, que me parece que tienen un tema súper interesante, justo hablando de cambio climático, lo que propusieron. Para que nos cuenten cómo les fue en el diálogo, qué es lo que se pudo ajustar, qué les parece que hace falta y que, insisto, todo eso lo recuperemos todas las demás para cada uno de los trabajos que están haciendo. Entonces vamos con el grupo 1. Estaba Cecilia, Elizabeth, Lupita y María Fernanda. Que nos cuenten también de quién es el problema que están planteando, por favor. Muy buenas noches con todo el grupo. No me acuerdo el nombre de usted. Salomé, tengo una tocaya aquí. Salomé, Hay dos perdón, Salomés, perdón. perdón. Y nunca pongo mi Salomé. nombre, así que es mi culpa. Ahorita déjame le cambio. Mm, Por favor, continúa. Buenas noches, Salomé. Nuestro grupo, pues, tenemos un tema que es la contaminación del río Tandapi. Ese es en mi parroquia, ¿no? En la parroquia de Manuel Cornejo Astorga, del Cantón Mejía. Bueno, estamos como integrantes del grupo es María Fernanda Cornejo, Guadalupe Pilapaña, Elizabeth Herrera y mi persona, Cecilia Lencastro. Dice, a partir del problema. Dice, a partir del problema priorizado por una integrante del grupo, defina una respuesta estratégica mínima desde el ámbito del gobierno local. El objetivo es pensar como una combinación de instrumento de política pública que puede contribuir a reducir desigualdades. Bueno, dice, mi problema es la contaminación del río Tandapi. Para facilitar, querida, voy a proyectar justo lo que nos estás contando para las demás personas, ¿no es cierto? Estoy justo ahora proyectando lo que ustedes trabajaron, ¿no? Entonces está aquí lo que acabas de decir y luego está el objetivo. Y nos puedes ir El contando, objetivo dale. estratégico, ¿qué cambio concreto se busca producir en el corto plazo frente a este problema?
Ujú. pues lo hemos manifestado que es restaurar in- integralmente el río Tandapi mediante la recuperación de su calidad de agua, la protección de sus riberas y la participación activa de la comunidad. El bienestar, que sería el bienestar para todas las generaciones, ¿no? Para toda la población de la parroquia. Pues esta combinación Quedar imprimiendo mínima de un trabajo. instrumentos y no sé, perdón, que estoy, Igual lo estoy no estoy un proyectando, poco. Cecilia, por si acaso. Lo podemos ver. Luego ya tenemos la combinación de instrumentos que ustedes lo plantearon aquí, ¿no es cierto? Sí, la combinación de instrumentos dice gestionar estudios por parte del Ministerio del Ambiente para lograr la recuperación del río Tandapi. Esa es una forma de actuar sobre el problema que tenemos en el río, que es, bueno, bastante inquietante, porque de esa manera, pues, no nos deja utilizar este líquido vital que es el agua. También como modalidad socializar con la comunidad la importancia de la recuperación del río Tandapi, realizando de esta manera, pues, socializando y realizando mingas comunitarias para mitigar la contaminación. De esta manera, haciendo una combinación, pues también podemos gestionar con recursos también privados y también puede ser institucionales, ¿no? Públicos, el financiamiento por parte del GAT municipal para el tratamiento de aguas residuales. O sea, se puede también combinar, ¿no? Las instituciones que pueden ayudar para este proyecto del tratamiento de estas aguas contaminadas. Bueno, para quien visibiliza esta respuesta, dice, es, es el hallazgo de visibilidad para todas las mujeres, para toda la comunidad mismo, ¿no? Pero también en especial para las mujeres, para los niños y niñas, adolescentes, como población directa que está afectada en esta situación de mayor vulnerabilidad en la situación ambiental y social. O sea, tenemos que trabajar de la mano de también buscando recursos, no solo públicos, también podemos buscar recursos privados porque hay empresas que también ayudan a, a estas, a estas problemáticas que se tienen en las comunidades, ¿no? Porque hay empresas grandes que ayudan a que se descontamine y de esa manera fomentar, porque eso también es fomentar el turismo, porque el río también hace turismo. Eso es en el tema que estoy trabajando en mi parroquia. Perfecto. Muchas gracias, Quizás, Cecilia. quizás, Por favor. quizás agregar algo, Sí. que estábamos en una pequeña discusión en quién visibiliza esta respuesta. Ujú. Decíamos toda la comunidad, pero la discusión también era en que sí está enfocada en quizás las madres de familia, porque son las que pasan en el hogar y son las que buscan el tema del agua tanto para la comida, y si algún niño se enferma, ellas están también preocupadas en eso, entonces directamente las que son más afectadas son las madres de los hogares, a pesar de que toda la comunidad es no, pero es como que ellas más directamente porque están a cargo de todo el cuidado de la familia.
De acuerdísimo. Muchas gracias, Lupita, y muchas gracias, Cecilia. Con lo que acaban de decir, yo aprovecho porque me parece que es una recomendación que la podemos hacer permanentemente a todos los problemas y eso pasa siempre. No, no hay que preocuparse porque muchas veces, a veces hay que afinar, ¿no es cierto?, cómo presentamos el problema y aprovecho justo con lo que dice Lupita, ¿no es cierto? Eh, Porque efectivamente se sabe, ¿no?, que la contaminación de los ríos eh, incrementa la carga, por ejemplo, de tareas de cuidado en los hogares, porque como decía Lupita, suelen ser las mujeres las que van a ir a ver el agua, son las mujeres las que cocinan, ¿no es cierto? Y que si encima les cargas más de trabajo, luego incluso ni siquiera participan de sus comunidades. Entonces hay una conexión. Pero con lo que dicen, creo que es importante, y voy a volver a proyectar un poco lo que estaba aquí, el grupo uno. La diferencia, ¿no es cierto?, de plantear el problema así como está ahora, ¿no? La contaminación del río Tandapi, poderlo afinar justamente con las consecuencias en la vida de las mujeres, en la vida de los niños, de las niñas, de las personas adultos mayores, ¿no? Desde, como mencionamos, el problema tiene que estar incluido, es justamente incluir la perspectiva de género. Y no solo los defectos, ¿no es cierto? Porque si regresáramos al árbol de problemas, deberíamos plantear en el objetivo cuáles son las causas de esa contaminación del río Tandapi, ¿no? Es porque se está descargando ahí aguas residuales, ¿no es cierto? Es porque no hay buena gestión ambiental en la parroquia, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que identifiquemos cuáles son las causas de esa contaminación, ¿no? Son las de empresas que no están siendo reguladas, es una falta de control de lo que descargan las empresas, que también algo mencionaba Cecilia, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, tenemos que tener las causas y también las consecuencias, ¿no? Las causas, como decía estos ejemplos, y las consecuencias, como bien decía Lupita, ¿no? En la vida específicamente de ciertos grupos o específicamente de las mujeres. Entonces, esa es una primera recomendación para todos los problemas. Poder que en la formulación del problema estén las causas y los defectos. ¿Y por qué? Porque luego el objetivo, ¿no es cierto?, de política pública que planteemos va a atacar a esas causas, ¿no? Entonces, en la propuesta que nos plantea Cecilia es, creo que hay que pensar, ¿no es cierto?, si el restaurar integralmente el río, que está muy bien y que probablemente tenga algo que hacerse, es en realidad un objetivo del corto o el mediano plazo, ¿no es cierto? O si más bien justamente planteamos un objetivo que tenga que ver con esas causas. Entonces, me invento, ¿no? Si la causa tiene que ver con que hay un mal control, ¿no es cierto? Hay un deficiente control de las autoridades ambientales, de las descargas que se hacen, evidentemente una acción tiene que ser iniciar, ¿no es cierto?, mejorar esos mecanismos de control, ¿no? O reducir, por ejemplo, las fuentes de contaminación que tiene el río Tandapi, ¿no? Mediante ese control de las descargas del agua. Entonces, si ustedes ven, se conecta el objetivo con las causas que yo definí. Eh, un poco eso, insisto, para todos los grupos, para todos sus temas, y es algo que es medio inacabable, verán, incluso cuando ustedes acaben y estén haciendo incidencia, seguramente se darán cuenta que se podía mejorar incluso un poco más, ¿no es cierto? Pero ahora mismo lo que les invito es que el problema, como lo estén presentando, ya logren incorporar en su definición las causas y los efectos, ¿no? Que, como bien lo señaló Lupita, hay efectos claramente diferenciados por género de todos los problemas, ¿no? Pero también por edad, también por etnia, también por territorio. Y la segunda, justamente el objetivo tiene que responder a esas causas. Y ya sobre los instrumentos, evidentemente tiene que haber coherencia, ¿no? Como esos instrumentos apuntan al objetivo. Y con esa recomendación general me encantaría escucharle al grupo 3 porque creo que trabajaron muy bien esta idea de especificar el problema, cómo formular un objetivo con algunos desafíos también y cómo plantear instrumentos. Si pueden
si nos comentan esa discusión que tuvieron, que creo que puede ser muy importante para las demás. Por favor, el grupo 3. Bueno, muy buenas noches. Para esta ocasión, entre las compañeras decidimos trabajar mi tema y es el del, bueno, en su momento mi problema salió como un problema. Entonces, ahora me encuentro no la reformulación, sino el replantearme el tema para poder hacer que encaje en cuanto a lo que quiere visualizar este problema. Entonces, entre el principal problema que nosotros teníamos era el impacto del limitado acceso a la salud en mujeres cuidadoras, eh, que supo manifestar la profesora que en este caso estaríamos hablando de un problema, se podría decir muy general, que no tiene una identificación clara y concreta. Entonces, dentro del debate salió la posibilidad de no cambiarle, pero sí reformular el tema, que vendría a ser el déficit estructural y cobertura limitada del servicio de salud para mujeres cuidadoras del sector vulnerable. Hablábamos de niños y niñas mayores y adultos mayores en la parroquia La Esperanza. ¿Por qué decíamos las mujeres cuidadoras? Porque nos planteamos en el hecho de que siempre atrás de un niño o un adulto mayor siempre está una persona que le acompaña y por lo general, por no decir casi siempre, está una mujer de compañía para este tipo de atenciones. Entonces, en el objetivo estratégico, que para mí era un objetivo general, que enmarcaba era el analizar el limitado acceso a los servicios de salud de las mujeres cuidadoras, identificando los factores sociales, económicos y territoriales que dificultan su atención oportuna con el fin de visualizar esta problemática y promover la acción de mejora. Entonces, pudimos observar que el objetivo planteado no encajaba con el tema en sí de la relación. Entonces, después de la respuesta del debate se quedaba en que había que reducir la barrera del acceso a la salud, que ésta sea un servicio oportuno y eficaz, enfocado especialmente en mujeres cuidadoras del sector vulnerable, específicamente niños, adultos mayores de la parroquia La Esperanza, mediante la realización de brigadas de salud comunitaria de manera trimestral. Eso es lo que nosotros teníamos que salió en el debate. Pero nuevamente, revisando, podemos observar que si vamos a reformular el tema, ya no estaría encajando en sí, en la solución, este tipo de alternativa, que sí nos beneficiaba a corto plazo, que son las atenciones de cobertura, como decíamos en el debate, como una medida parche para decir vamos a hacer brigadas de atención para solucionar en algo, pero en sí la solución no era esa, sino la solución definitiva en este caso, ya que el problema es el déficit de la estructura, porque ya es una estructura obsoleta. La solución viene a ser la repotenciación del subcentro de salud. ¿Para qué? Para que se adapte a las necesidades de la parroquia. Ya entre los que teníamos los instrumentos, bueno, yo en su momento para hacer el levantamiento de esta información había levantado un poco de información. ¿Para qué? Para decir si en verdad existe la demanda para una reestructuración, para una repotenciación del subcentro de salud. Entonces, en esa es en la que yo llegué a realizar primeramente una observación in situ, que me trasladé al subcentro de salud para poder observar cuál era el modo de asistencia que se daba dentro de este subcentro de salud. Es en donde se pudo identificar que no existían citas preestablecidas, sino que eran de acuerdo al orden de llegada. Entonces, si es que por A o B circunstancia, digamos, habían en la mañana, o sea, en la mañana estaban destinados hasta 13 turnos, que es lo que se atiende en lo general, los 13 turnos. Pero resulta que de los 13 turnos, digamos que de los 7 turnos son para lo que es odontología. Entonces, para llegar a los otros, a completar los 13 turnos, se completaba con medicina general, con vacunas de niños y prácticamente para ginecología, que es lo que se podría decir la demanda que estaríamos hablando de las mujeres en en edad reproductiva, ya vendría a ser ya turnos mínimos. ¿Por qué? Porque el espacio no da para otorgar más turnos, tampoco los profesionales. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se comparten consultorios.
Entonces no había eso. Entonces, por eso se planteó poner en el instrumento la realización de encuestas para recoger la información, por ejemplo, las frecuencias de controles médicos, a ver cuántas veces se están haciendo atender, si con las pocas asistencias que han tenido es suficiente o no es suficiente. Las dificultades que presentan, y en este caso resultaron las dificultades, era eso, el imposible acceso a obtener un turno. Y también se planteaba acerca de los seguros médicos, a ver cuántas de esas mujeres que acompañan a los niños o que acompañan a los adultos mayores tienen seguro médico o solamente dependen específicamente del subcentro de salud. Entonces también teníamos el instrumento que hablábamos del tesoro, en este sería, por ejemplo, el presupuesto. Entonces, para mejorar la infraestructura, por ende, el Ministerio de Salud no está en condiciones de hacer una inversión a eso, pero en cambio, nosotros como GAL parroquial y como municipalidad tenemos el presupuesto para hacer la repotenciación, que en su momento, bajo ya el levantamiento de información y bajo los planos que ya se levantaron de acuerdo a lo que se quería hacer, nos llegaba a un valor mayor de $80,000. Entonces sí se podía hacer eso, pero ya decíamos que era pidiendo una concurrencia y la tramitología es bastante complicada, pero no imposible. Entonces, hablábamos de la organización, que era lo que a corto plazo, y hablábamos de la gestión de brigadas médicas y todas estas enfocadas en qué, en mujeres, porque son las que hemos visto, primeramente, porque teníamos que tener en este trabajo un enfoque de género. Y segundo, ¿por qué? Porque existen programas dentro del Ministerio de Salud, pero muchos, por no decir casi todos ellos, no están enfocados en la mujer. Tenemos los programas que es de vacunación, tanto en las instituciones educativas, controles de odontología que también se las dan en las instituciones educativas, que están enfocados a niños y niñas. Entonces, podría decir que ese rango de edad no está tan desprotegido. Adultos mayores, creo que no en su mayoría, pero sí están protegidos bajo los convenios MIES que existen de atención a adultos mayores, pero en este caso se siguen quedando sueltas las mujeres. Hablamos de los hombres también, pero en el caso de los hombres, la mayoría, por ser la fuerza laboral, pertenecen a las empresas y por casi su mayoría ellos cuentan con un seguro médico. Entonces nos va quedando en este caso la mujer como la principal desabastecida de salud, tanto por el difícil acceso a la cobertura de salud que se vendría a ser la atención médica por la infraestructura, pero que también se presentaba acompañada de que muchas de las veces terminamos priorizando nosotros la atención. Si hoy yo estoy enferma, pero resulta que mi hijo está enfermo, yo prefiero que mi hijo se haga atender. Si tengo que escoger entre los dos, muchas de las veces yo prefiero cediendo mi lugar, ya sea a niños o adultos mayores, y yo sigo relegando esa atención muchas de las veces hasta que ya se desaparecen los síntomas, se podría decir, y luego regresando a una atención médica cuando ya es muchas de las veces ya demasiado, se podría decir hasta incluso demasiado tarde, cayendo en el hecho de que nosotros nos encontramos en un cantón bastante florícola en el que se presentan bastantes enfermedades y que muchas de ellas son presentes del cáncer, y cuando ya se identifican prácticamente ya están fuera del alcance médico y peor aún del alcance de cada uno, tratándose a lo menos de lo económico que es manejar una situación de cáncer. Hasta ahí habríamos, porque la quinta pregunta creo que no avanzamos a contestar. Ujú. El debate estaba Pero queda bastante clarísimo, ¿no? En el relato que haces queda clarísimo que hay grupos específicos que son las mujeres que no trabajan, ¿no es cierto? Que no están cubiertas por un seguro, por el IES ni por un seguro médico privado. No, clarito. Muchísimas gracias y creo que es súper interesante lo que el grupo 3 logra plantear, ¿no es cierto? Especificar el problema e incluso ser muy estratégicas en la respuesta, ¿no? Una solución a corto plazo y una solución estructural, ¿no? En esta idea de, son estrategias políticas también de cómo resolver el problema. Eh, Muchísimas gracias. No quisiera abordar otro grupo porque lo vamos a dejar a medias y más bien les quiero proponer que iniciemos súper frescas del día miércoles con los demás grupos, justamente en esta retroalimentación, ¿no? Y que todas las demás participemos un poco con esta mira, especificar más el problema, identificando sus causas y que el objetivo se conecte con las causas, ¿ok?
Entonces, les propongo dejarlo ahí y más bien el miércoles empezamos con el grupo 2, con el grupo 4 y con el grupo 5. ¿Les parece? Y Muchas ojalá gracias. también a cualquier pregunta que tengan ustedes sobre su problema en específico y lo vamos aprovechando para avanzar. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día miércoles. Que tengan un súper inicio de semana. Chau. Gracias.